Si los derrotabas, no importaba. Mañana, los mismos 10,000 regresarían. Eso era solo el comienzo. Desde un ejército que nunca permitió que sus números cayeran hasta una reina que ahogó en sangre la cabeza cortada de un emperador, hasta un general que enterró vivos a cientos de miles de prisioneros. Estos son los guerreros y las fuerzas militares más legendarios de Asia. Figuras cuyos nombres quebraban la moral antes de que un solo golpe fuera asestado. Estamos hablando de los guerreros más letales de Asia. Los inmortales persas. Entre el 550 y el 330 a.C., los inmortales persas formaron el núcleo de élite del Imperio Minato. No eran un mito. Eran una política. Su gobierno era simple y aterrador. Su fuerza nunca debía bajar de 10,000 hombres. Si un guerrero caía, otro inmediatamente tomaba su lugar. Para los ejércitos enemigos que observaban desde lejos, parecía que la unidad no podía ser eliminada. La línea nunca se adelgazó. La formación nunca se rompió. Sirvieron como la guardia personal del gran rey. Y como la fuerza de choque de primera línea del imperio, armados con largas lanzas con contrapesos pesados en forma de manzana en las puntas, los golpes podían aplastar el hueso incluso a través de la armadura. Llevaban arcos, swords y escudos protegidos por una brillante armadura de escamas de bronce que reflejaba el sol. A medida que avanzaban, los inmortales se movían como un solo organismo. Marchaban detrás de nubes de flechas, disparando descargas disciplinadas mientras mantenían una formación cerrada. No cargaban salvajemente. Avanzaban lento, implacable, inevitable. Ciudades enteras se rindieron con solo verlos. En 480 a.C., el rey Jerjes envió a los inmortales contra los espartanos en Termopolio. Aunque el pasado se volvió legendario por su resistencia, los inmortales resistieron y su reputación sobrevivió mucho después de que el campo de batalla se quedara en silencio. Su mayor arma no era el acero. Era la certeza. Derrotarlos no significaba nada. Si los derrotabas, no importaba. Mañana, los mismos 10,000 regresarían. Eso era solo el comienzo. Desde un ejército que nunca permitió que sus números cayeran hasta una reina que ahogó en sangre la cabeza cortada de un emperador, hasta un general que enterró vivos a cientos de miles de prisioneros. Estos son los guerreros y las fuerzas militares más legendarios de Asia. Figuras cuyos nombres quebraban la moral antes de que un solo golpe fuera asestado. Estamos hablando de los guerreros más letales de Asia. Los inmortales persas. Entre el 550 y el 330 a.C., los inmortales persas formaron el núcleo de élite del Imperio Minato. No eran un mito. Eran una política. Su gobierno era simple y aterrador. Su fuerza nunca debía bajar de 10,000 hombres. Si un guerrero caía, otro inmediatamente tomaba su lugar. Para los ejércitos enemigos que observaban desde lejos, parecía que la unidad no podía ser eliminada. La línea nunca se adelgazó. La formación nunca se rompió. Sirvieron como la guardia personal del gran rey. Y como la fuerza de choque de primera línea del imperio, armados con largas lanzas con contrapesos pesados en forma de manzana en las puntas, los golpes podían aplastar el hueso incluso a través de la armadura. Llevaban arcos, swords y escudos protegidos por una brillante armadura de escamas de bronce que reflejaba el sol. A medida que avanzaban, los inmortales se movían como un solo organismo. Marchaban detrás de nubes de flechas, disparando descargas disciplinadas mientras mantenían una formación cerrada. No cargaban salvajemente. Avanzaban lento, implacable, inevitable. Ciudades enteras se rindieron con solo verlos. En 480 a.C., el rey Jerjes envió a los inmortales contra los espartanos en Termopolio. Aunque el pasado se volvió legendario por su resistencia, los inmortales resistieron y su reputación sobrevivió mucho después de que el campo de batalla se quedara en silencio. Su mayor arma no era el acero. Era la certeza. Derrotarlos no significaba nada. Si los derrotabas, no importaba. Mañana, los mismos 10,000 regresarían. Eso era solo el comienzo. Desde un ejército que nunca permitió que sus números cayeran hasta una reina que ahogó en sangre la cabeza cortada de un emperador, hasta un general que enterró vivos a cientos de miles de prisioneros. Estos son los guerreros y las fuerzas militares más legendarios de Asia. Figuras cuyos nombres quebraban la moral antes de que un solo golpe fuera asestado. Estamos hablando de los guerreros más letales de Asia. Los inmortales persas.
Entre el 550 y el 330 a.C., los inmortales persas formaron el núcleo de élite del Imperio Minato. No eran un mito. Eran una política. Su gobierno era simple y aterrador. Su fuerza nunca debía bajar de 10,000 hombres. Si un guerrero caía, otro inmediatamente tomaba su lugar. Para los ejércitos enemigos que observaban desde lejos, parecía que la unidad no podía ser eliminada. La línea nunca se adelgazó. La formación nunca se rompió. Sirvieron como la guardia personal del gran rey. Y como la fuerza de choque de primera línea del imperio, armados con largas lanzas con contrapesos pesados en forma de manzana en las puntas, los golpes podían aplastar el hueso incluso a través de la armadura. Llevaban arcos, swords y escudos protegidos por una brillante armadura de escamas de bronce que reflejaba el sol. A medida que avanzaban, los inmortales se movían como un solo organismo. Marchaban detrás de nubes de flechas, disparando descargas disciplinadas mientras mantenían una formación cerrada. No cargaban salvajemente. Avanzaban lento, implacable, inevitable. Ciudades enteras se rindieron con solo verlos. En 480 a.C., el rey Jerjes envió a los inmortales contra los espartanos en Termopolio. Aunque el pasado se volvió legendario por su resistencia, los inmortales resistieron y su reputación sobrevivió mucho después de que el campo de batalla se quedara en silencio. Su mayor arma no era el acero. Era la certeza. Derrotarlos no significaba nada. Si los derrotabas, no importaba. Mañana, los mismos 10,000 regresarían. Eso era solo el comienzo. Desde un ejército que nunca permitió que sus números cayeran hasta una reina que ahogó en sangre la cabeza cortada de un emperador, hasta un general que enterró vivos a cientos de miles de prisioneros. Estos son los guerreros y las fuerzas militares más legendarios de Asia. Figuras cuyos nombres quebraban la moral antes de que un solo golpe fuera asestado. Estamos hablando de los guerreros más letales de Asia. Los inmortales persas. Entre el 550 y el 330 a.C., los inmortales persas formaron el núcleo de élite del Imperio Minato. No eran un mito. Eran una política. Su gobierno era simple y aterrador. Su fuerza nunca debía bajar de 10,000 hombres. Si un guerrero caía, otro inmediatamente tomaba su lugar. Para los ejércitos enemigos que observaban desde lejos, parecía que la unidad no podía ser eliminada. La línea nunca se adelgazó. La formación nunca se rompió. Sirvieron como la guardia personal del gran rey. Y como la fuerza de choque de primera línea del imperio, armados con largas lanzas con contrapesos pesados en forma de manzana en las puntas, los golpes podían aplastar el hueso incluso a través de la armadura. Llevaban arcos, swords y escudos protegidos por una brillante armadura de escamas de bronce que reflejaba el sol. A medida que avanzaban, los inmortales se movían como un solo organismo. Marchaban detrás de nubes de flechas, disparando descargas disciplinadas mientras mantenían una formación cerrada. No cargaban salvajemente. Avanzaban lento, implacable, inevitable. Ciudades enteras se rindieron con solo verlos. En 480 a.C., el rey Jerjes envió a los inmortales contra los espartanos en Termopolio. Aunque el pasado se volvió legendario por su resistencia, los inmortales resistieron y su reputación sobrevivió mucho después de que el campo de batalla se quedara en silencio. Su mayor arma no era el acero. Era la certeza. Derrotarlos no significaba nada.